Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Yo soy y estoy súper emocionada de hablarles hoy de un tema que estoy segura les va a encantar. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, ese universo de pasión, drama y romances que nos tiene a todos enganchados. En particular, vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que está encendiendo las redes sociales y alimentando la ilusión de muchos, el posible romance entre dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. Burak y Neslihan. ¿Están listos para un análisis profundo, un vistazo a sus interacciones, y un poco de especulación bien fundamentada? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Desde que la serie Kara Sevda arrasó en todo el mundo, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido legendaria. La historia de Kemal y Nihan nos robó el corazón a todos, ¿verdad? La intensidad de sus miradas, la pasión que emanaban, la conexión que tenían, era imposible no enamorarse de ellos como pareja en la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando esa química trasciende la ficción? ¿Qué pasa cuando los rumores comienzan a circular, alimentados por fotografías, declaraciones y sobre todo, por la innegable atracción que parece existir entre ellos? Para aquellos que no estén familiarizados con Kara Sevda, permítanme hacer un breve resumen. La serie narra la apasionada historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada. Su amor se ve constantemente amenazado por las intrigas, las mentiras y los secretos que rodean a sus familias. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan luchan por estar juntos, enfrentando obstáculos inimaginables y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La actuación de Burak Özçivit como Kemal y de Neslihan Atagül como Nihan fue magistral, transmitiendo a la perfección la intensidad de sus sentimientos y la complejidad de su relación. A lo largo de los años, hemos visto diferentes reacciones y posturas ante estos rumores. Algunos fanáticos se aferran a la esperanza de que el amor de Kemal y Nihan trascienda la pantalla, creyendo firmemente en la posibilidad de que Burak y Neslihan estén juntos en la vida real. Estos fanáticos analizan minuciosamente cada interacción, cada publicación en redes sociales, cada gesto que pueda indicar una conexión más allá de lo profesional. Para ellos, la idea de que sus ídolos estén enamorados en la vida real es una fuente de alegría y emoción. Otros, más escépticos, argumentan que todo es parte del show, una estrategia de marketing para mantener la serie vigente y generar más interés. Creen que las supuestas señales de romance son simplemente una forma de atraer la atención del público y mantener a los fanáticos enganchados. Para ellos, la química en pantalla no necesariamente se traduce en una relación en la vida real, y ven los rumores como una simple especulación sin fundamento. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos pasar por alto y que nos hacen cuestionar la naturaleza de su relación. La química entre Burak y Neslihan era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos en las entrevistas y eventos promocionales dejaba entrever una conexión especial. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas y esos gestos? ¿Es simplemente una buena actuación, o hay algo más? Analicemos primero a Burak Özçivit. Conocido por su carisma, su profesionalismo y su atractivo físico, Burak es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su popularidad se extiende a nivel internacional, y sus fans lo adoran por su talento y su encanto. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, consolidándose como una de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento turca. Además de su carrera como actor, Burak también es modelo y empresario, lo que demuestra su versatilidad y su ambición. Burak ha mantenido una relación sentimental con Fariye Evcen, otra famosa actriz, con quien tiene un hijo. Su relación con Fariye ha sido muy pública y mediática, y han sido considerados una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Esto, por supuesto, ha sido un factor importante a la hora de evaluar los rumores sobre su posible relación con Neslihan. ¿Cómo podría ser posible un romance con Neslihan cuando Burak está casado y tiene una familia?
Pero, ¿qué pasa con las señales sutiles que podrían indicar algo más? ¿Qué pasa con las miradas, los gestos y las risas que hemos mencionado? ¿Es posible que haya una conexión emocional más allá de la amistad y el compañerismo profesional? Estas son preguntas que solo Burak puede responder, pero la especulación es inevitable. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagul, una actriz talentosísima y con una belleza innegable. Su interpretación de Nihan en Kara Sevda le valió el reconocimiento internacional, catapultándola a la fama y convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento y su carisma la han convertido en una de las favoritas del público, y su belleza natural la ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco. Su relación con Kadir ha sido estable y duradera, y han sido considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, las especulaciones sobre una posible conexión entre Neslihan y Burak han persistido a lo largo del tiempo, alimentadas por la innegable química que tenían en pantalla y por las supuestas señales que se han interpretado como indicios de un romance. Entonces, ¿qué es lo que ha mantenido viva la llama de estos rumores? ¿Qué ha hecho que los fanáticos sigan soñando con la posibilidad de que Burak y Neslihan estén juntos? Para empezar, recordemos las entrevistas y eventos promocionales de Kara Sevda. En esas ocasiones, la complicidad entre Burak y Neslihan era palpable. Las miradas, los gestos, las risas, todo apuntaba a una conexión más allá de lo profesional. La forma en que se miraban a los ojos, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo sugería una cercanía especial que iba más allá de la simple camaradería. Luego, las redes sociales han jugado un papel crucial. Los fanáticos han estado atentos a cada publicación, a cada like, a cada comentario. Cualquier interacción entre Burak y Neslihan es analizada al milímetro. Fotografías en el mismo lugar, mensajes enigmáticos, indirectas. Todo esto alimenta la especulación y mantiene viva la esperanza de un romance. Los fans ávidos de cualquier señal han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales como posibles pistas. Por ejemplo, una foto de Burak en un lugar específico, seguida por una publicación de Neslihan en el mismo lugar, ha sido interpretada como una señal de que ambos estuvieron juntos. Un comentario enigmático o una frase ambigua, todo es analizado y debatido por los fans, que buscan cualquier indicio de un posible romance. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué opinan los medios de comunicación turcos? Generalmente los medios tienden a ser cautelosos, evitando confirmar o negar los rumores. Sin embargo, reconocen la gran química que existe entre ellos. Algunos periodistas han especulado sobre posibles problemas en las relaciones actuales de ambos actores, lo que, por supuesto, ha avivado aún más los rumores. Sin embargo, es importante recordar que los medios de comunicación a menudo sensacionalizan las noticias para generar interés y aumentar las ventas. Ahora, vamos a sumergirnos en algunos momentos clave que han alimentado las especulaciones. Recordemos, por ejemplo, un evento en particular donde Burak y Neslihan compartieron escenario. La manera en que se miraron, la forma en que se tomaron de la mano, fue un momento que los fanáticos no olvidaron. La energía que emanaban era innegable. La conexión entre ellos era palpable y la forma en que se miraban a los ojos transmitía una intensidad que iba más allá de la amistad. También hay que mencionar las declaraciones de algunos amigos cercanos a ambos actores. Algunos han dicho que son almas gemelas, mientras que otros han preferido mantenerse en silencio. Estas declaraciones ambiguas solo han alimentado la curiosidad y la especulación. ¿Qué significa ser almas gemelas? ¿Implica algo más que una simple amistad? La ambigüedad de estas declaraciones solo ha contribuido a mantener viva la llama de los rumores. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué nos depara el destino para Burak y Neslihan? Es imposible predecir el futuro, pero sí podemos analizar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. Si el destino los cruza, si el amor florece entre ellos, estaríamos ante una de las historias más épicas del mundo de las telenovelas turcas. Sería la confirmación de los sueños de millones de fanáticos que han soñado con este romance durante años. Ahora bien, es posible que todo sea un malentendido, una simple amistad, o incluso una estrategia de marketing. Sí, por supuesto. La industria del entretenimiento es compleja, y a veces las relaciones se construyen y se manipulan para generar interés y aumentar las ventas. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real, y es posible que todo sea una simple amistad.
Pero la magia de la televisión, la magia del amor, reside en la incertidumbre, en la posibilidad. Y mientras exista esa posibilidad, los fanáticos seguirán soñando y especulando. La esperanza es lo último que se pierde y los fanáticos de Burak y Neslihan se aferran a la esperanza de que su amor trascienda la pantalla y se convierta en realidad. En este punto me gustaría hablar de la importancia de respetar la privacidad de los actores. Si bien es normal sentir curiosidad y especular sobre sus vidas personales, es fundamental recordar que ellos también tienen derecho a la privacidad. Evitemos los juicios de valor y los comentarios malintencionados. Apoyemos su trabajo y respetemos sus decisiones. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a vivir sus vidas personales sin ser constantemente juzgados y analizados por el público. La especulación es parte del mundo del espectáculo, pero debemos ser respetuosos y evitar los comentarios malintencionados que puedan afectar su bienestar emocional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? ¿Creen en la posibilidad de un romance? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartamos nuestras opiniones y debatamos sobre este tema apasionante. Recuerden que este vídeo está basado en especulaciones y rumores. La verdad, solo ellos la conocen. Lo importante es disfrutar de sus trabajos, admirar su talento y soñar con el amor en todas sus formas. La vida es un misterio, y el amor aún más. Y mientras exista la posibilidad, seguiremos soñando y especulando. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el posible romance entre Burak y Neslihan. Hemos repasado los rumores, analizado las interacciones, y especulado sobre el futuro. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les agradezco enormemente su tiempo y su apoyo. Espero que hayan disfrutado. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios, me encantaría leerlos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay futuro para Burak y Neslihan? Déjenme sus teorías. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.